Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Upriver. Venimos de un enero con movimientos interesantes que son buenos para analizarlos, no todavía con la coyuntura del año en curso, sino con un análisis que puede ser más minucioso, más allá del impacto de la noticia. Hubo como dos noticias importantes estos días, que fue la intervención del puerto de Ushuaia, algo que tocamos en el episodio anterior, y esta semana hubo un desmoronamiento, un derrumbe de un silo de más de 100 años en el puerto de Quequén, en la zona de Necochea. Como siempre, en cada jueves, viernes, cuando hacemos estos episodios, los saludo a mi coequiper Jorge Metz. Hola Jorge, ¿cómo estás? Querido, abrazos, ¿cómo andas vos? Bien, todo bien. ¿Tus cosas? Bien, tranquilo, acá con una mosca que me está Eh, molestando. Estamos en el parque disfrutando del día, che. Está bien, está bien, está bien. Bueno, contanos a quién recibimos en esta primera parte del episodio. Bueno, ante todo, darle la bienvenida a una persona que conozco hace muchos años, José Luis de Gregorio. Eh, o sea, es abogado, fue asesor en el municipio de Necochea durante un tiempo. Yo lo conocí ya presidente del consorcio de gestión del puerto de Quequén, y su última actividad, creo que tiene relaciones con Montevideo, pero en la actividad pública internacional con APA, fue director representando al puerto de Necochea. Así que bienvenido, José Luis, un abrazo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Un abrazo. Sí, lo último, mi última actividad fue presidir el consorcio de gestión de Puerto Quequén en el año 2012-2013, fines del 2011 hasta el 2013. Y bueno, en esa oportunidad hicimos el fideicomiso que fue el aporte de $1 por tonelada que entraba y salía de Puerto Quequén para realizar la obra para profundizar el canal. Y bueno, después se instalaron dos terminales, ¿Mm? la terminal el sitio cero ¿Mm? y el 11 y el Pier 12. Eh, Y fue en ese momento, digamos, mi última actividad pública. Antes de eso había estado en IOMA, en el directorio de IOMA, y como vos dijiste, fui asesor legal de la Municipalidad de Necochea también. un hombre del Momo, o sea, el Momo, un dirigente gremial conocido, que falleció, por supuesto, pero bueno, muy conocido del presidente Macri en su momento, con una alianza, era el único representante gremial que adhirió a Cambiemos, ¿no? Y en esa historia se manejó mucho la resolución de los problemas que tenía Quequén, no, quizás no con el mejor candidato, ¿no? Porque finalmente después se cambió de camiseta y hoy está de intendente, ¿no? Todavía sigue siendo el intendente de Necochea, ¿no? Sí, sí, me imagino que te referís a Arturo Rojas. Ujú. Arturo fue concejal muchos años por el Momo. Después lo acompañó cuando María Eugenia Vidal fue gobernadora de la provincia y Arturo fue presidente del consorcio. Con esa boleta de Cambiemos llega a la intendencia y después termina hoy en día con un partido vecinalista y bueno, alejado digamos, del origen. Yo también te quiero aclarar que en su momento lo acompañé al Momo cuando estuve en Ioma, cuando estuve en el municipio, y después, bueno, tomamos caminos distintos, él se fue en Cambiemos, yo me quedé en el peronismo y bueno, fui funcionario de Daniel Scioli cuando Scioli era gobernador de la Gobernador. provincia. Sí, sí, sí. Pero bueno, en Quequén, la participación del Momo en el puerto, en la ciudad, fue muy grande. No, ni Eh, hablar. ¿Qué la representa? extensión de la escollera sur, digamos, la motorizó en una medida muy importante él y fue un punto de inflexión en el puerto, la extensión de la escollera porque hizo
mucho más días operativos el puerto. José Luis, te hago una pregunta. El programa tiene nombre a River porque es la zona del río Paraná para arriba, donde la composición de las terminales portuarias son privadas, digamos, no hay como relación con el Estado en esas concesiones y por cual el espíritu de la política mezclada con la actividad privada tiene ese límite propio de una actividad tan cerrada como es la... ¿Cómo es una ciudad que convive con un puerto que está mixado por la política local, por la política provincial, que hay un componente de sindicatos, digamos? ¿Cómo es todo ese ecosistema que se vive en Necochea, Quequén? Mira, es muy particular, ya partamos de la base de la particularidad del consorcio, que es un ente público no estatal. Ya es Sí. un híbrido legal, un gris, pero bueno, el sistema de consorcios, eh, a juzgar por Quequén, por Bahía Blanca, fue exitoso en la medida que la profundización, la cantidad, el volumen de mercadería fue siempre creciendo y fue siempre exitoso, como negocio y como actividad logística. Ahora bien, el puerto molesta a la ciudad, por eso la ciudad tiene una participación muy importante en el puerto. A mí, para mi gusto actualmente, el barro del barrio, le digo yo, porque este es un barrio y está muy embarrado, está teniendo una influencia muy negativa sobre el consorcio, sobre la actividad portuaria. En Quequén, por ejemplo, hubo un momento previo al 2011 que había un movimiento de autonomía de Quequén, porque digamos Necochea, Necochea y Quequén, ¿no? Sí, sí. Quequén antes pertenecía a Lobería, al partido de Lobería, ahora pertenece a Necochea. Había un movimiento vecinalista, un movimiento autonomista que pedía la autonomía de Quequén y llevó a un bloqueo del puerto, de la actividad eh, del- para la carga para las ¿Y, cargas y se qué, bloquearon las rutas, y ¿no? qué Las lógica entradas, tenía? los accesos al puerto. La autonomía, ¿qué lógica tenía económica, digamos? Alguien que decía, che, estamos repartiendo los recursos que genera el puerto, digamos, no le encuentro demasiada lógica por fuera de plata, Bueno, no, digamos. tenía distintas variantes, o sea, en Quequén antes había un hospital con una parte de neonatología, bueno, eso se fue perdiendo. Tiene sus fundamentos eh, reales y la actividad del puerto sí también es real. Hoy Necochea antes se debatía si Necochea era una ciudad turística, hoy es una ciudad agroexportadora, o sea, la Esa es la actividad del definición. puerto Esa es la es definición. fundamental. Yo Ok, no me imagino a Necochea, no me imagino a Quequén sin el puerto. claro. Entonces, por eso hay que tener un poco digamos, de cuidado cuando uno dice cómo se desarrolla la actividad de un puerto en una ciudad, como planteabas vos en la pregunta. Eh, Molesta, pero los beneficios que da para mí son ampliamente beneficiosos para la ciudad. Pero el foco de la Ahora, pregunta, siendo, el foco de la pregunta, ¿para qué lo quería con esto? El foco de la pregunta estaba en cómo se mete en la idiosincrasia propia de la política. Digo, me imagino que habrá internas de las internas. Digo, no te lo preguntaba tanto por la molestia que generaba al ciudadano común, sino cómo ese ecosistema político daba vuelta alrededor de los recursos, de las facturaciones, Sí, digamos, cómo eso se juega ahí. bueno, por eso también era parte de mi respuesta, que para mi gusto está demasiado la interna, digamos, política, demasiado condiciona eh, a la actividad que desarrolla el puerto. Eh, a mí, para mí o sea, así como te decía que es positiva la actividad, es absolutamente negativa la politización del consorcio. Sí, Jorge. ahora, vos sabés una cosa que, siendo, como decís vos, ¿no? Una ciudad que depende y que vive con el puerto, no han supido resolver en 30 años
la concesión esta del silo de la Junta de Granos que termina por falta de mantenimiento derrumbándose. O sea, esto por lo menos que se ve de afuera. A ver, decime vos. Mira, hacía 30 años que sabíamos que esta concesión vencía en 2022. Todos quienes pasamos por el consorcio sabíamos eso y teníamos una clara visión de ese contrato. Eh, y juntamos, porque a mí me tocó también juntar elementos para evaluar la concesión. Y se llegó al 2022 así, con una improvisación muy grande, una improvisación llamativa, porque en el 22 venció la concesión y ese era el punto a donde había que dar los últimos toques a un pliego de licitación, que no se hizo, y no se hizo nunca. Siempre se dijo que se tenía, que la provincia, nunca hubo un pliego. De hecho, al día de hoy no hay un ¿Quién pliego. opera esa terminal? No hay un pliego para licitación de, de esa concesión. Estamos hablando que es la concesión, estamos hablando de la ex Junta Nacional de Granos, ¿verdad? Los silos de la ex Junta Nacional de Granos. Y bueno, se postergó por un año y así tuvimos 4 postergaciones. Vale decir que hace 4 años por lo menos 4 años, que no hay ningún tipo de inversión y es razonable que no la haya porque no hay una expectativa hacia adelante. Entonces, Consulta. ¿Quién esta explota eso? improvisación lleva a una falta de inversión y a una falta de mantenimiento y a la vez a un exceso de operaciones de lobby, operaciones periodísticas, Me imagino. operaciones políticas. Y se llega a este punto. Y Se llega a este negocio. punto Y de negocio. negocio, obviamente. Entonces, Claro. hace 4 años que esto se profundiza, pero de una manera, digamos, no es suma, es exponencial, ¿no? Porque eh, se politizó demasiado, en exceso. Y estas cosas, viste, llevan a posiciones que no son aconsejables y tampoco son reales, porque la concesión no fue tan mala. Yo no digo, es más, no la juzgo, si es mala o buena, pero ahora juzgar por estos últimos 4 años está siendo pésima. ¿Y cuál es la ¿Entendés? traba? ¿Cuál es la traba para que no haya una nueva licitación? Más allá, entiendo todo el ecosistema político, las chicanas, no chicanas, operaciones. Digo, pero ¿cuál es el troncal? Porque si lo tomamos en términos prácticos, es la segunda administración de Kicillof, ¿no? Digamos, ya tiene un gobierno que tiene una base sólida de mandato, no es que hubo una renovación de cambios en la gobierno. ¿Cuál es el kit de la cuestión? ¿Por qué no está saliendo esto? Porque no hay claridad, porque no se hizo un pliego, porque no hay una conducción profesional en el consorcio. Acá hay un punto de inflexión, que fue la gestión del Pampa Álvaro, de Jorge Álvaro, que fue una gestión absolutamente amateur. ¿De dónde Y era venía? esa la ¿Qué extracción gestión. política tenía? El Pampa pertenecía al partido gobernante, es peronista, fue, digamos, un dirigente peronista reconocido y quizás un excelente dirigente peronista, pero un pésimo administrador. La gestión fue muy mala. Él le correspondía hacer ese pliego, en hacer esa última, hacer el pliego, un pliego claro, un pliego público, un pliego debatido. Pero bueno, no se hizo y se llegó el amateurismo, lo llevó a la improvisación y a llevar a una prórroga de un año. Y no se salió de eso, no se salió de ese pantano. Y entonces esa prórroga derivó en otra prórroga y ellos, como te decía, todo esto está llevando a una atomización en las decisiones que están perjudicando
a la actividad en general, al consorcio y a la participación. A ver, el consorcio, que quien completa la carga, es un puerto donde se completa la carga que viene del Paraná. O sea, podemos llevar a dificultar esa situación, esa completar la carga, ¿entendés? Sí, sí, totalmente. Que es fundamental para los costos, es Sí. fundamental para el país. Son un eslabón clave, son un eslabón clave. Somos un eslabón clave, o sea, la participación de Quequén no es menor, ¿Y qué rol juega? ¿Y no qué es un rol puerto juegan menor. Nosotros, qué rol juegan eh, los grandes players como Cargill, Bunge, Dreyfus, todos los jugadores que necesitan, digamos, porque los costos estos están asociados a la operación de ellos, digamos, a la operación de lo que ellos generan? ¿Cómo juegan en la política de los consorcios? Porque muchas veces ellos son de mirar para afuera y ver que más o menos mientras la cosa va, no se meten, digo. ¿En esto reaccionan así? ¿Cómo está hoy la componente esa política? el puerto es operativo porque estructuralmente está operativo porque tiene un contrato largo de dragado, porque tiene un contrato, porque se profundizó y porque los trabajadores, por interés, están haciendo que esto camine. Ok. Vos fijate que eh, el SUPA, por ejemplo, que es quien mueve, quien está en el Estiba. muelle, supera esta situación que pone en riesgo a los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Porque así no pasó nada, no fue una tragedia este derrumbe del silo, de parte de un silo, porque fue en un horario donde no había digamos, no había un movimiento de personal, de gente. Fue durante la madrugada. Pero este poner el hombro para que esto siga, y que lo hacen los trabajadores en general, lo hacen los del SOMU, los del SUPA, los camioneros, los fleteros. Es, la participación tiene un apoyo muy grande el puerto de los trabajadores, una conciencia muy grande de los trabajadores en mantener la actividad. Esto fue evidente en la pandemia, por ejemplo. El puerto en la pandemia operó Sí. normalmente. Se exportó la misma cantidad, o sea, el mismo volumen. Bien, digamos, en condiciones absolutamente adversas. Y en esto sigue pasando. Entonces, yo creo que la parte privada está, digamos, sorprendida por esta situación que no le permite una evolución como yo creo que quiere hacer a la parte privada. Vos fíjate que le pedimos $1 para mejorar un puerto público y la reacción a ese pedido fue un fondeo de un fideicomiso que tiene cero morosidad y cero incobrabilidad. O sea que la participación, el apoyo fue enorme y contundente. Y yo pienso que de esa misma forma están pidiendo claridad en la licitación, una regla clara para poder invertir, para poder seguir avanzando. Y Ahora, el José, puerto, sí. esto no es de casualidad, hermano. O sea, no es de casualidad. Esto no es solamente una improvisación, gente que no conoce. Son muchos años que tuvieron para saber cuál es el pliego más conveniente. Vos sabés muy bien también la intención de seguir en la concesión sin licitación era el objetivo y la política atrás de esto jugando sus fichas, ¿no? Me parece que hay mucho para denunciar, me parece, ¿no? Mira, yo te tengo, o sea, yo voy por la buena fe y me parece que es desconocimiento, eh, falta de- de confianza en la gente que está en el consorcio, porque se amontonó un montón de gente y bueno, justamente como que se perdió esa parte, digamos, profesional que aún mantiene el consorcio, pero está desplazada. Y entonces se volvió una cosa así amorfa, es un elefante pesado que le cuesta moverse
Y para mí es muy fácil reencauzar esto con, insisto, con reglas claras y hacer un pliego. No es tan grave, o sea, no es tan descabellado, no es una cosa del otro mundo. Porque aparte que no es un pliego que alguien no quiere, Claro, obvio. es un pliego que todos queremos. O sea, Ujú. es algo insólito, es muy llamativo. Yo creo que pasa por, intuyo, una falta de confianza. Y te digo intuyo, porque sinceramente yo golpeé puertas, ¿eh? Y, y- y- y traté de gritar desde acá, tanto yo como un montón de gente. Pero bueno, hay como algo que lo impide. Yo no creo en brujas, pero que las hay. No, no, pero para. No de casualidad el puerto de Buenos Aires, las terminales consiguieron la extensión del plazo de tiempo. ¿Viste? Esto, no de casualidad Jean Denul tiene la concesión de la hidrovía y y no han sabido hacer un pliego en los mismos términos y dos veces se han rechazado. O sea, es como que nos juntamos todos acá, los que no conocemos nada pero esto está a la vista, ¿viste? No sale de casualidad. Están los operadores más grandes del mundo. El futuro de nuestro país depende de los puertos y sus vías navegables. Y esto no lo entienden los muchachos, ¿eh? Mira, Jorge, yo creo que todos tuvimos un amplio debate con el 949 del 2020, ¿verdad? Sí. Ese decreto, y que lo firmó Mario Meoni. Ujú, sí. Mario, bueno, tuvo la desgracia en un accidente de auto, falleció, pero me parece que en el tema de transporte hay algo que sigue sobrevolando. Y fue algo que impidió la licitación de la hidrovía, es algo que impide la licitación en Buenos Aires, y quizás es lo mismo que está pasando acá. Sí. Bueno, la verdad que, ¿qué querés que te diga? Yo, a ver, ve que Ken lo conozco bastante, de muchos amigos, Sí, ya lo sé. desde la política y desde la actividad económica, de la actividad gremial, y es muy triste lo que está pasando, porque lo está a la vista, ¿no? O sea que el derrumbe del silo, está bien, vos me decís, fue de noche, no pasó nada, no hubo heridos. Pero, viste, atrás de todo esto se tejen, a ver, sí, no estaba por la mitad, estaba 100%, estaba al 10%, cuánto era el seguro, quién tenía el seguro. Esto, siempre hay gente que gana, en las buenas y en las malas, viste. José, nosotros nos dedicamos Eh, a esto hace muchos años, ¿no? Viste, no nos podemos, la jugada, viste, errarla el arco, viste. no, a ver, se limpió todo a las apuradas, los peritajes, cosas que habría que tener, no pasaron. Eso es real, O sea, eso es así, eso es así. Entonces, mm, bueno, digamos, y queda y va a quedar flotando, o sea, no va a mm, quedar flotando para vos y para mí, porque sabemos esto, claro, pero al no hacerse un peritaje, al no, pero un peritaje en el momento, o sea, vos tenés que pasar por acá y mirar los hilos, y me parece que tampoco hay que ser muy perito para darse cuenta cómo están las cosas, ¿no? Tampoco hay que ser, una licitación es un pliego, a ver si nos entendemos, es un pliego, y no se nada hace más que un eso. pliego. Aparte, vos me decís que quién está, los profesionales mismos de Quequén Mm. están absolutamente preparados para hacer ese pliego. Más Si de tiene un nosotros pliego, conocemos, vos y yo sabemos que hay gente que está preparada para hacer esto en una semana. en una Ah, semana, y bueno, pasaron 4 años. Sí, bueno, pero bueno, me parece que por eso el hecho este de hablar, de- no hay que olvidarse. Yo cuando estuve en el consorcio, tuve un accidente que fue un buque, el Tilbury, que se cruzó y estaba por romper, o sea, cargado con fertilizante.
estaba en riesgo el puerto, podía explotar todo. Era fertilizante y esto fue en el 2012. A mí me llamaron al muelle y a poco tiempo me hicieron una angioplastía. Claro. Yo pensé que me moría. Bueno, me parece que lo que está faltando en la logística en general, en el tema de los puertos, es esa pasión que muchos de nosotros estamos poniendo y que vemos cómo nos chocamos con algo que eh, es difícil de demostrar, pero que todos intuimos. Bueno, Bueno, José, muy amable, muy interesante la charla, bueno, en el marco de una cuestión de coyuntura que fue este derrumbe del Silo, que atrás tiene el trasfondo de de no poder licitar un puerto en casi muchos años que hace Es sí, sí, surrealista, es difícil. surrealista porque estamos Yo hablando digo de... bizarro, surrealista, ya, Sí, es bizarro. sí. es bizarro, Sí, la es verdad que bizarro. llegamos a hacer a que las cosas sean sobrenaturales, porque es increíble. Voy a decir, bueno, es muy difícil de entender este Es país. un pliego, Sí, es un pliego de licitación, ni más ni menos. ni más ni menos. José Luis, un gustazo, conocerte. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a tus órdenes, Jorge. Un fuerte abrazo y nos mantenemos Abrazo, en contacto querido. como siempre. Un abrazo grande. Abrazo, querido. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, ahí vamos a tener un nuevo invitado que vamos a hablar un poco del puerto de Ushuaia, tal como adelantábamos en el inicio de este episodio. Y bueno, como siempre, la Argentina no deja de darnos sorpresas. Estamos hablando de un anillo clave para las exportaciones argentinas, que es la terminal de embarque de Quequén. Digamos, Quequén es clave porque básicamente, y lo venimos hablando también con el pliego de licitación de la hidrovía, todo el llenado de los buques que salen de Upriver termina haciéndose por parte en Bahía Blanca y por otra parte en Quequén. Nos estamos hablando, y no de pocas toneladas, porque es un buque que sale muchas veces ni siquiera con el 80% de la mercadería cargada, por cual necesita de aguas profundas para terminar de hacer el llenado. Entonces, que Quequén no pueda tener su licitación de puertos para hacer de esto una cuestión eficiente, porque después siempre cuando terminamos haciendo el análisis terminamos hablando de que es una Argentina cara. No voy a mixear del todo, pero bueno, un poco lo que pasó también con el caso Techín. Digamos, el presidente de la Nación acaba de hacer mención a lo que es Pablo Roca y su conglomerado de empresas que tenía un sobrecosto para caños sin costura para un gasoducto, bien digo, en Vaca Muerta. Bueno, todo tiene una componente del costo argentino que si vamos desmenuzando cada actividad no vamos a encontrar de esa ineficiencia que termina empujando a no ser un país competitivo. Bueno, ya tenemos el nuevo invitado. Jorge, te vuelvo a meter en conversación. Néstor, entiendo que ya estás conectado. Néstor Lagaraña es una persona que conozco mucho, es un ex oficial de prefectura, es un oficial del OPIP, fue presidente de la Dirección Provincial de Puertos que abarca Río Grandes y Ushuaia en dos gestiones, o sea, 8 años de responsable y con quien trabajamos mucho en su momento. Así que bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Buen día a los dos, un gusto poder compartir con ustedes este momento. Y bueno, hemos trabajado juntos, este, y gracias públicamente por el acompañamiento en ese momento. Bueno, hermano, a ver, queríamos, viste, a ver, esta semana ha sido noticia con esta suspensión o de alguna manera intervención del gobierno nacional, que por supuesto vos y yo sabíamos que se podía hacer. El decreto 906 de la provincialización de los puertos indicaba que se podía intervenir si no se respetaba el objeto de la recaudación, que era la infraestructura, el mejoramiento, los sueldos de la gente y la capacitación. Ahora, si el modelo de intervención del gobierno en los gastos de tomar gastos del puerto obliga a una intervención, querés que te diga la verdad, conociendo los puertos no queda uno en pie, ¿viste? Todos tienen obras que sobresalen de los muelles que tiene, o de las vías, las vías férreas o las vías, y a veces uno lo conoce, o sea, vos mejor que nadie sabés que de fondo qué es lo que está pasando y por eso la invitación. Contanos a ver qué es lo que está pasando que no se entiende, ¿no? Porque se habla de soberanía, se habla de entrega, se habla de sanción al gobernador y todos ustedes están viéndola pasar, ¿no? Sí, en realidad, bueno, haciendo un poquito
allá por la primera gestión mía, había una situación, digamos, similar desde el punto de vista económico, ¿sí? Y no me voy a olvidar la primera reunión del Consejo Portuario en el puerto de Quequén, cuando hablamos del porcentaje de los ingresos del puerto que se iban en la masa salarial. Hoy estamos en una situación parecida. La recaudación del puerto es buena porque se ha mejorado, arrancando de ese momento allá por el año 2013, 2014, se empezó a revertir, se empezó a actualizar el tarifario. Los ingresos portuarios, como todos saben, y los costos que tiene el puerto están todos basados en dólares. Nosotros en ese momento teníamos un cuadro tarifario en pesos. Se podrán imaginar cómo era la situación. Bueno, se consiguió modificar todo eso. Trabajamos mucho en conjunto con ustedes después en ese momento en la gestión, con hacer el puerto eficiente, y etcétera, etcétera, reducir los costos. Se consiguió trabajar en conjunto con la aduana para liberar el tema de la carga un poco más rápido. Y bueno, el objetivo final era reducir costos y hacer el puerto más eficiente. Y bueno, la recaudación del puerto era buena. Cuando nosotros nos fuimos allá por el año 2019, el puerto estaba económicamente estable. La obra de ampliación que se hizo, en nuestra gestión hicimos el proyecto, firmamos el contrato de asistencia técnica y seguimiento de todo el proceso para la ampliación de la obra del puerto, con la GP. Dejamos el proyecto armado y habíamos juntado la plata suficiente que quedó en la cuenta del puerto para pagar esa obra con los fondos propios generados con los mismos recursos del puerto. Lógicamente, eso se concretó. No se hizo los 241 metros que era el proyecto original. Se hizo casi 100 metros con el Dolphin de frente de atraque, que bueno, con eso se podía llevar la profundidad, o sea, el calado de los buques que en ese momento nos pedían los grandes cruceros, estos que tienen más de 200 metros de eslora, un calado de 9 metros con 60 garantizado, más 1 metro bajo de la quilla de seguridad, o sea que teníamos que llevar todo el frente de atraque de nuestro puerto prácticamente a ese calado para que puedan entrar los cruceros. No por la obra de 80 metros, hoy entran los cruceros de 200 y pico de metros. Entran por la obra, sí, que ayuda, pero sí están entrando por la obra de dragado que se hizo en ese momento. Hoy, después de casi, 6 años y pico, la situación es distinta. Es cierto que en el convenio de transferencia de puertos de la nación a la provincia establece ciertas pautas que hay que cumplir. Para no entrar mucho en detalle, simplemente para que entendamos todo, los fondos que genera el puerto son para invertirlo en el puerto. Son de libre disponibilidad, pero siempre con fines portuarios. O sea, no hay más que discutir ese tema. O sea, si a mí no me consta, pero están los documentos, yo no tuve acceso a los expedientes, pero los comentarios y las noticias salen que hubo un préstamo de 4.000 millones de pesos, y puede estar todo bárbaro, pero los fondos son para invertirlo en el puerto. Yendo a la realidad actual y cómo fue esto. Esto arrancó hace aproximadamente 5 o 6 meses. Se inicia con una denuncia de un gremio que hace a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Posteriormente, la agencia lleva a cabo una auditoría en el puerto, allá por octubre del año pasado. Detecta, el resultado de la auditoría hace hincapié en infraestructura, aspectos contables, aspectos de seguridad, y le da el plazo legal y reglamentario para que las autoridades y la gente del puerto de Ushuaia ofrezcan su descargo a esas observaciones.
Tengo entendido que lo hicieron, pero evidentemente no fueron lo suficientemente convincentes porque el tema de la intervención es una falta grave. O sea, hay distintas etapas de sanciones que puede establecer la autoridad nacional con respecto al puerto. Esto, digamos, es la máxima. Ahora, Néstor, yo te digo una No cosa, sé si... vi el grupo de profesionales que intervienen en esta intervención, digamos, que nominaron de no sé si de la GP o de la subsecretaría, y vos mirás el número de documentos de esta gente y son todos chicos, ¿viste? Entonces vos decís, a ver, ustedes tienen un montón de años, han estado en etapas muy difíciles en las cuales las recaudaciones eran bajas, en las cuales los cruceros no tienen la actividad que tienen hoy. O sea, yo no, y me parece que el interventor de la agencia, el presidente de la agencia de Puertos Nación, que es el que intervino, conoce bastante bien este tema, ¿no? O sea, me parece que no la entiendo mucho. O sea, de golpe se habla de soberanía, de entrega de soberanía, qué sé yo. La verdad que están en los diarios como nunca ha pasado, ¿no? Que Ushuaia esté en los medios hace 15 días que están hablando de este tema todos los días, ¿no? Sí, lo que pasa que, a ver, la importancia del puerto acá, independientemente de su posición geopolítica, geoestrategia, estratégica, las facilidades que le da la naturaleza, porque un puerto en estas latitudes, con los beneficios que tiene, independientemente del viento, pero el barco llega, amarra y no se toca más. O sea, la amplitud de marea es prácticamente insignificante con relación al resto de los puertos de la Patagonia. Pero lo que a mí sí, o sea, evidentemente faltó que sea más consistente la defensa de las autoridades portuarias. O Los sea, locales, los locales. claro, sí, porque, o sea, mi humilde opinión, y esto es muy, muy, muy personal, y yo actuaría de otra forma. O sea, el famoso sitio 3 que está cuestionado por los pilotes, nosotros en su momento, allá por el año 2020, 2021, la misma gente de la AGP en ese momento, nosotros le hicimos una inspección técnica para ver si corría riesgo la estructura, porque hay dos o tres pilotes que están rotos. La estructura no corre riesgo, lógicamente hay que repararlo. ¿Por qué? Porque en ese lugar tampoco no se pueden poner las defensas si los pilotos están caídos. Y nosotros Claro. en temporada alta se ocupa metro por metro el frente de atraque. Pero bueno, hoy el puerto sigue funcionando normal. Ayer tuvimos unos Igual que días siempre. terribles, con mucho movimiento, igual que siempre. Que en el puerto siempre hay que hacer infraestructura, hay que mejorar el tema de la seguridad, el tema de la protección. Es muy dinámico, siempre hay que hacer algo. Pero bueno, ojalá que esto pase pronto, que se solucione de alguna manera, porque lo más preocupante de todo esto, y ustedes seguramente lo saben, el tema turístico, puede ser las tarifas bajas, que sea eficiente, pero lo que más requieren es previsibilidad. Y hoy como puerto, para mí no estamos dando previsibilidad, y esto se va a notar el perjuicio a futuro, dentro de 2 o 3 años, porque a su vez nuestros vecinos, Punta Arenas, esta temporada está amarrando buques de más de 200 metros de eslora. Antes era complicado porque iban los cruceros, pero tenían que hacer movimiento todo con tender. Eso se quedan 7, 8 horas en cada puerto. Entonces nuestra competencia era superior, pero también está la avanzada de Puerto William con el tema del turismo antártico, también está avanzado el proyecto de la obra en las Islas Malvinas, todo para captar el turismo antártico. Y el turismo antártico acá para nosotros es muy importante, para la ciudad y para la provincia, porque esos buques durante 5 meses prácticamente toman como puerto de asiento Ushuaia. Es una generación de empleo, mano de obra y recursos que entran terrible, porque hacen todo, recambio de pasajeros, hoteles, restaurantes, hacen el combustible, víveres, etcétera. Genera un montón de mano de obra y lógicamente potencia todo el movimiento turístico acá.
a diferencia de los grandes cruceros dan 8 horas. Bajan los pasajeros, suben un micro, hacen la recorrida, después vuelven al crucero y se va. Yo no digo que eso está mal, ¿Cuántos cruceros por año tenemos que tienen, cuidar y prestar Néstor? mucha atención. ¿Cuántos cruceros por año tienen? Y esta temporada van a estar en Ay, Se te corta un se poquito. corta, 500. se corta, Néstor. 40, No, pero 560 cada uno. 560 Cada vez que el cruceros. buque entra a puerto, 8 veces en la temporada en Tierra del Fuego. Sí, Sí, 560 más o menos. Ahora el listado de la temporada normal. ¿Y cuánto deja a la caja cada buque, a la caja de la dirección? No, lo que pasa es que eso hay que hacer, digamos, los grandes cruceros, normalmente el puerto prácticamente los servicios los brindan los privados. O sea, el combustible lo brindan privado, la logística lo hace un privado. El puerto en los grandes cruceros y lo que cobra el tema de la tasa PBIP y el uso de muelle, el frente a atraque y la tasa de pasajero. Esos son los ingresos que recibe el puerto por cada grandes cruceros. Con relación a los buques antárticos, aparte de esas tarifas que se cobran no estamos y haciendo se con brinda dificultad. Tenés dificultades en la el conexión, servicio Néstor. Néstor, se escucha máquina. mal. A ver si podemos Que mejorar cuando un supera la poquitito. capacidad, No, si no, tenemos 7, 8 con la capacidad de máquina, entonces ahí se le cobra un derecho de explotación. Esos son los ingresos. Pero ahí recién. Eh, Ahora el- hola. a ver, sí, tenés mala la señal, pero a ver, decime una cosa. Sí, Vos decís que la iniciativa americana de invertir ahí al norte de la bahía, que esto no puede ser la razón por la que tienen la intervención. Pero, Nico, sí, sí, Néstor, yo estoy. Pero él me parece que quedó como frisado ahí, ya sé que ha querido modificar la conexión es y mala la señal. sí. ahí. ¿Me escuchaste la pregunta, Nico, Néstor? No, porque se corta. A ver si me escuchas. La iniciativa americana de desarrollar un puerto ahí al norte de la bahía, ¿puede ser esto la razón de la intervención? No. No. Ahora, mm, no, acá hay otros intereses, me parece. ¿Y de dónde? Locales, Locales. nacionales. O sea, está hablando de la interna local. No, también puede ser nacional. O sea, hay muchos actores que siempre se quisieron quedar con el puerto. Ah, Este, hay eh, muchos jugadores, pero no aparece el rey. Claro, sí, pasa ah, seguido, sí. Mueven los peones, por después eso aparece el rey. El rey aparece después, digamos. sí, sí, Claro. sí. Eh, Che, ahí me quedé con un Néstor, punto, Néstor, que me sí, parece interesante y vos hablabas de la previsibilidad que esta aventura de la intervención, lo tomo como aventura, puede ser que esté bien o esté mal, se verá en la historia, pero esto está generando que una planificación de una ruta de cruceros se va a ver recién en 2 años, digamos. Es decir, que cualquier decisión que se tome hoy, el impacto que va a tener en el puerto de Ushuaia se va a ver dentro de 2 temporadas, digamos. ¿Esto te entendí bien? Entre 2 o 3 temporadas, porque las líneas de crucero salen a vender la ruta en ese tiempo. Claro. Por eso, por ejemplo, hoy vamos a ver que el puerto funciona normalmente con todo lo que tenían previsto, porque ya lo tienen todo vendido, los barcos están en esta ruta, el puerto esté certificado o no esté certificado, va a venir igual, porque los riesgos son peores si cortan la ruta. O sea, mirá,
Con el tema de la protección, la certificación del puerto, nosotros en diciembre la prefectura nos declaró como plan no vigente. A ver si me puedo explicar bien y si usted me entiende. La certificación a los fines de la protección, cuya autoridad de aplicación es la Prefectura Naval Argentina en este caso. La certificación del puerto para este caso es una elección. Lógicamente, conviene estar certificado, por eso todos los puertos eligen estar certificados. Es como si una empresa quiere certificar una norma ISO, más o menos el proceso de certificación. Bueno, nosotros estábamos certificados, pero siempre se hacen auditorías extraordinarias o una auditoría mensual que es obligatoria para mantener la certificación. Siempre queda algo de pendiente y siempre hay algo para corregir. La cosa que nosotros llegamos, el puerto de Ushuaia llegó en diciembre y nos declararon plan no vigente. El plan no vigente es como que el puerto no está certificado. Claro. O sea, a todos los buques le tiene que llegar la notificación de que el puerto no está certificado. Eso empieza a circular, ¿sí? O sea, no es bueno eso para el puerto, digamos, que no esté certificado. ¿Qué pasó? El 13 de enero se pasó la auditoría y volvimos a estar certificados. Pero la mancha y el antecedente ya quedó. Claro. Y así más o menos con todo. O sea, Néstor, ahí hoy no sé cómo estará la operatoria. ¿Crees que es una casualidad que no haya sido certificado o crees que es parte de un plan de esta intervención? Me parece que lo perdimos. Néstor. Hola. O sea que da la caso. Néstor. Y me remito a los hechos. Repetino porque ahí te volvimos a retomar ahora. Repetino la respuesta. Y yo me remito a los hechos. O sea, la única verdad es la realidad. Se entiende. Nosotros, por ejemplo, hoy dentro del puerto están trabajando, ahí en el listado figuran 20 personas que son parte del sindicato que denunció. Son todos del sindicato que denunció, de los cuales hoy actualmente quedan 16. Hay mucha gente de Buenos Aires, de la agencia, que están trabajando acá. Y bueno, aparentemente la actividad se desarrolla en forma normal. Lo más preocupante de todo esto, y que de lo cual yo soy parte y lo estoy sufriendo, sí, claro, es que los únicos perjudicados son los 100 y pico de personas que no pudieron ingresar a su lugar de trabajo, que hoy están en la calle manifestándose, ¿sí? Y tienen cero responsabilidad en todo lo que está pasando, ya sea de un lado o del otro. O sea, porque los únicos perjudicados hoy, en la realidad, es esa gente. ¿Por qué no la dejan entrar a trabajar? ¿Cuál es la fundamentación de que entren 16 y no entren los 100 que están en la vereda? ¿Que le echan la culpa a que hay una mala gestión del gremio? ¿Por qué no dejan entrar a los trabajadores? No, salió en la resolución está el tema de la intervención. En uno de los anexos, en el anexo 2, sale cuál es el listado de las personas. Acá hay una cuestión del tema laboral, digamos. Todos somos empleados de la provincia, para hacerlo gráficamente. Okay. Para ir de aquí, del otro lado, digamos, para pasar a trabajar en el puerto hoy, esta gente fueron elegidas y estaba evidentemente ya consensuada. En la misma resolución sale que se le pide una licencia por un cargo de mayor jerarquía. ¿Y qué le paga el sueldo? Ese tipo de licencia la administración pública no se puede negar. No, está claro. Las personas que están afuera están cobrando el salario, digamos.
no en su puesto de trabajo, pero cobran a través de la provincia, digamos. La promesa está, hay que ver ahora cuando se cobre. Ok. Fin El de mes. quinto día hábil del mes, ahí lo vamos a ver con certeza. Pero sí, el compromiso está, la fuente laboral está garantizada por parte del gobernador en la reunión que hubo ayer. El gobernador fue muy duro. De hecho, firmó una denuncia federal contra la administración. Sí, lo presentaron ayer, Ayer, sí. eh, pero bueno, salió en los... eh, no, no, no cortó, no habilitó la feria al juzgado federal. Ok. Hizo un par de observaciones que, bueno, que son subsanables, por ejemplo, que tiene que estar acompañado por el fiscal de Estado y bueno, formalidades, digamos. Pero bueno, la feria que se levanta el lunes, así que El ahí lunes hay, arranca, el lunes sí, arranca, Néstor. sí, y el fiscal tiene 48 horas para contestar las observaciones, lo que le pide el juez. Eh, y bueno, ahí hay otro tema, que es lo que estábamos hablando hoy. Yo no soy abogado, pero bueno, estuvimos charlando ese tema que eh, la situación hay que ver, porque acá es un conflicto entre, entre una provincia y nación, y hay que ver si el juzgado federal, por ahí, entre comillas, se puede declarar incompetente y tiene que pasar a la Corte Suprema. Claro. Mientras tanto, la situación acá cada día se pone más tensa. O sea, Y las personas que estaban porque hoy están trabajando, esos 16 que están trabajando, me dijiste que hay algunos de Buenos Aires y otros que son residentes ahí de Ushuaia. los que están trabajando en el puerto, sí. Ok. Son gente de Buenos Aires, de la agencia, que pertenecen a la agencia, y 16 que son de acá de Ushuaia y que son empleados de la DPP, de la Dirección Provincial de Puerto, y que hoy tienen una licencia por un cargo de mayor jerarquía y fueron contratados, no sé de qué forma, pero gráficamente son empleados de la agencia hoy. Ok. Están cumpliendo funciones para la agencia. ¿Y qué rol llevan los privados, digamos, que brindan servicio? Porque me decía que la mayoría de los servicios dentro de la terminal son de privados. ¿No ven afectados sus servicios? ¿Están de algún lado de la grieta? ¿Son parte de algo? ¿O solamente están expectantes mirando a ver qué sucede? Eh, Mira, están esperando. O sea, hoy por hoy el puerto está operando en forma normal, digamos, para no causar trastorno y no causar un perjuicio mayor a futuro a toda la actividad, porque la actividad genera mucha mano de obra, directa e indirecta. Claro. Entonces, ni siquiera la gente del puerto está, si corta o hace una manifestación, dejan circular, no se corta todo, justamente para no afectar más la situación, porque en definitiva a la larga vamos a ser los perjudicados todo lo que vivimos acá. Entendido. Bueno, Vos esto es sabés muy... que, Nico, Sí, sí, vos sabés adelante. que escuchándola a Néstor y conociéndolo de hace años, se nota en su voz y en su cara la preocupación que existe. Creo que es una medida, independientemente del motivo que se verá, lo que hay es un gran sufrimiento de la actividad portuaria. O sea, la agencia nacional sigue equivocándose, ¿no? Porque este grupo de muchachos que van a la intervención, que van de Buenos Aires, ninguno tiene una cana en el pelo como las que tiene Néstor. Así que, independientemente de su participación política, que la desconozco de parte de Néstor, la desconozco. Así que me parece que siguen cometiendo errores, por desgracia. No, bueno, Nés- creo que muy interesante las charlas y bueno, respeto el silencio de Néstor y me parece que muchas veces los silencios hablan mucho, por eso dice este segundo de no hablar, digo, porque no deja de ser un grito el silencio. Eh,
Bueno, gracias a los dos. Desde ya, Néstor, estamos a disposición de ustedes, del puerto, de la gente de Ushuaia, y para poder difundir todo lo que esté a nuestro alcance y poder seguir de cerca el tema de la realidad de ese puerto tan importante para la Argentina y tan central que pasa a ser todo la parte bien decías, de este turismo que el mundo está requiriendo y que nosotros, por a lo mejor desinteligencias dirigenciales, terminamos generándonos un tiro en el pie sin ninguna necesidad. Sí, totalmente. O sea, el deseo de todos nosotros es que esto se solucione pronto, que, bueno, que empecemos a corregir lo que hay que corregir, porque siempre hay que hacerlo, que elijan bien a las autoridades, y porque muchas veces hay lugares que le tienen que ocupar a un político, pero hay lugares que requiere más bien profesionales o gente idónea y que conozca el terreno y el lugar de trabajo. Totalmente. Por eso me parece que siempre cometemos esos errores, y últimamente, y lo hablo por lo que lo vivimos acá, con la política volvemos a cometer errores. No hablo de ningún partido político en particular. Volvemos a cometer errores. Yo arranqué diciendo que en el 2013 o 2014 vivimos una situación similar, y bueno, hoy estamos en el 26 y estamos en lo mismo, ¿no? Lo poco que avanzamos nos fuimos todo para atrás, y cada vez peor, porque ahora estamos intervenidos. Entendido. Bueno, gracias Néstor, a ambos. Que tengan buen fin de semana. A los dos. Abrazo. Bueno, Abrazo grande. muchas gracias, que anden bien, saludos. Bueno, ahí terminamos un nuevo episodio de UpRiver. Nos fuimos de un lado de la Argentina, Buenos Aires, Quequén, a Ushuaia. Dos realidades distintas, pero algo muy similar. Nada se resuelve. Nos vemos en el próximo episodio.